El invitado tiene la palabra. Tenemos como invitado al licenciado también, porque ahora también es abogado, pero él era comisionado del Servicio Nacional Aeronaval, Víctor Alvarado, también especialista en temas de seguridad. Lo hemos invitado para que nos responda una pregunta que es la que flota en el aire, no tanto para hacer ningún análisis de los documentos que ha firmado el gobierno panameño con los Estados Unidos, sino para que nos diga en términos técnicos qué tan necesaria es la seguridad, el apoyo en seguridad de un país extranjero en Panamá, teniendo como posible blanco el Canal de Panamá y otras realidades que tenemos aquí en los panameños. Esa es la pregunta que le tenemos. ¿Es necesaria la presencia estadounidense para la seguridad del canal y del país? Comisionado, dejamos los micrófonos abiertos para su análisis. Adelante. Buenos días, don Eduardo, y a su equipo de distinguidos periodistas, a la audiencia respetable que los asiste. La pregunta puede contestarse desde varios puntos de vista. Yo creo que por un ejercicio didáctico uno tendría que preguntarse, como cualquier ciudadano común y corriente, ciudadano panameño de a pie, si todo esto que ha venido ocurriendo desde un poco antes de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, no solamente hacia Panamá, sino hacia otras latitudes como México, Groenlandia, su vecino de al lado, Canadá, sí. Y casi siempre socio incondicional. Y desde ese punto de vista uno no encuentra, digamos, razones, porque en nuestro día a día del panameño hay situaciones, hay aspectos mucho más apremiantes, hay temas que son más sensibles para el panameño de a pie. Este tema que ustedes acaban de abordar sobre la amnistía a 12 expresidentes de Panamá, todavía creo que no ha habido un caso de un presidente condenado, y vemos el caso de Perú, que creo que ya llevan varios presidentes en prisión, uno detrás de otro, y tengo que, honestamente, a pesar de la falta de gobernabilidad que pudiese tener Perú, pues el tema de la justicia es un asunto de quitarse el sombrero, porque han logrado lo que otros países no hemos tenido la fortuna de ver. Sí. Así que en nuestro día a día pareciera que la respuesta sería que ese tema no es necesario. El canal viene funcionando bien. Nosotros, ella como empresa, primero como empresa, segundo como patrimonio pues nacional, pues viene realizando sus actividades cotidianas. Los aspectos de amenaza son en realidad bastante bajos, y sin embargo, pues ustedes ven que a pesar de todo esto, es el parecer específicamente del presidente Donald Trump que Panamá necesita su seguridad bajo el concepto de una hipótesis de conflicto que ellos manejan en su condición de imperio hegemónico decadente. Okay. Y dicho esto, pues abro la puerta para señalar o afirmar que yo creo que ya algunas personas que le dan seguimiento al tema de la política internacional y la geopolítica pueden entonces estar más al tanto, no como el común de nosotros los panameños, sino es parte de sus actividades, los que manejan las relaciones internacionales, los que manejan el comercio internacional, pueden darse cuenta de que ahora mismo hay montado un escenario de conflicto entre dos potencias, dos imperios, uno
en su condición de imperio decadente y otro en su condición de imperio emergente. Radio Hogar. Nos estamos refiriendo específicamente, yo creo que ya eso es Sí. suficientemente notorio. China ha venido fortaleciendo su capacidad y las comparaciones siempre resultan difíciles y sobre todo a algunas personas escucharlas pueden resultar difíciles, pero hay que reconocer que en este renglón de los intereses nacionales, Ujú. es muy posible que China haya estado realizando las cosas de mejor forma que otros países, incluyendo a Panamá. Ok. Cuando un país tiene claro sus intereses nacionales, los líderes de las élites que están en el poder habitualmente desarrollan lo más importante que tienen como recurso en su estado, que es, no me gusta la expresión porque me parece que cosifica al ser humano, pero se habla del capital humano. Sí. En ese sentido, por supuesto, China viene volando, viene realizando una serie de inversiones en su infraestructura, en su plataforma comercial, ha propuesto a nivel internacional la iniciativa de la franja y la seda, Sí. si no estoy mal es la expresión, en la que esa iniciativa implica facilitar y propiciar el crecimiento de estructuras que dinamicen el comercio y por supuesto ellos en su condición casi de fábrica del mundo, no es que sea la única, pero Es la más grande. tiene mucha capacidad para abastecer y a muy bajo costo abastecer las necesidades de una buena parte de la población del planeta, por lo menos la que puede estar en esa condición de poder adquirir esos bienes. Sí. No, yo creo que ya nos sorprende a nosotros aquí en Panamá cómo marcas de origen chino de autos han venido posicionándose, no quiero decir desplazando, pero sí posicionándose en no sé si ustedes han visto la matriz vehicular que circula en las calles de Panamá. Hay una una enorme cantidad de vehículos, quizás de origen chino, que muy bonitos, con algunas prestaciones muy interesantes y a unos costos que han permitido a muchos panameños poder acceder a una mejor herramienta de movilización. Así que en este escenario que acabamos de plantear, no podemos olvidar y nunca podemos olvidar, y por eso resuenan tanto las palabras del general Omar Torrijos Herrera, cuando él decía con una visión de estadista, que es lo que debe tener, sí, o aspiramos nosotros como ciudadanos, tener a líderes con una visión a futuro de país. Él advertía que el tratado, si bien es cierto, lograba primero la reivindicación de la soberanía, excluyendo, sacando la presencia colonial estadounidense y sobre todo la presencia militar estadounidense de Panamá, pero también nos daba estos acuerdos la responsabilidad ante la faz del mundo de administrar la vía interoceánica, Radio Hogar, que es un punto vital en el transporte y comercio del mundo. Entonces es una responsabilidad muy grande. Y él decía, hombre, hemos pactado este acuerdo que si bien logra algo para nosotros, nos pone a nosotros en una condición de que cualquier momento los Estados Unidos de Norteamérica, en función de este acuerdo, cuando ellos lo consideren, ¿ya?, de que el canal pudiese estar en una situación de riesgo, ellos pudiesen
entonces intervenir en nuestro país para garantizar el libre tránsito de la vía. Si ustedes me preguntan, ¿esta es la condición? Pues a mi juicio de ciudadano no veo los elementos para sustentar este tipo de acciones por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor, Pero sí. El contexto que ha planteado me parece que es el que es. Esta es la realidad que estamos viviendo, un contexto de conflicto comercial mundial. Hay una batalla por la hegemonía, ciertamente, así es. La pregunta que reitero es, ante esa realidad, ¿es necesaria, por su vulnerabilidad hipotética, la presencia de este ejército o cualquier otro ejército en Panamá? Técnicamente necesitamos ese apoyo como país, dado que nosotros no tenemos no tenemos ejército. ¿Es necesaria la presencia y la actividad militar en Panamá? Gracias, don Eduardo. Mire, cuando usted tiene un bien, y esto yo quiero decirlo a manera de docencia, ¿no? Uh-huh. La seguridad, es decir, todo este conjunto de actividades que se conjugan para efecto de proteger un bien preciado, va a estar en función de varias cosas. Primero, el valor o el aprecio al bien que se quiere proteger, y por supuesto va a estar asociado a la vulnerabilidad, y creo que este es el aspecto fundamental para poder entonces hacer, y no tengo la menor duda que eso hay instituciones, hay órganos del Estado panameño que se encargan de dar ese seguimiento, hacer esas evaluaciones de riesgo que pudiesen en un momento determinado dañar o constituirse en una amenaza real para la operación y el funcionamiento del Canal de Panamá. Radio Gara. Cuando usted individualmente camina en la calle, usted adopta una serie de medidas de seguridad individual. Uh-huh. Lo mismo de pronto se hace usted en la casa, pone cercas, hierro, ventana, cámara, etcétera. Pero cuando usted tiene un negocio, digamos en el caso nuestro, el nivel o la dimensión de seguridad en el Canal de Panamá tiene una dimensión corporativa muy bien estructurada, de muchos años de funcionamiento, que permite una rápida detección y una rápida acción frente a cualquier posible amenaza que pudiese alterar el funcionamiento y la operación del canal. Pero estamos hablando obviamente de situaciones que ocurren a lo interno. Usted sabe que también hay amenazas que vienen de afuera. Una amenaza pudiese ser factores ambientales, un tornado, inundaciones, terremotos, etcétera. Y para eso también hay toda una estructura diseñada que realiza ejercicios periódicos para comprobar el estado de alistamiento, el estado de respuesta para enfrentar este tipo de amenaza. Sin embargo, siempre quedan afuera algunas cosas como pudiesen ser temas como la seguridad estratégica a nivel global o lo que viene de afuera, y precisamente lo que anteriormente estuvimos hablando de que hay un contexto en el que Panamá, afortunada o desafortunadamente, nuestra posición geográfica siempre va a ser un factor de interés no solamente para los panameños, sino para las grandes potencias y sobre todo las que tienen que ver con el transporte y el comercio a nivel internacional, y en ese sentido los va a ellos hacer intervenir en las cuestiones de Panamá, ya sea por la vía diplomática, ya sea por la vía política, mediática, en fin. Pero si vamos a ver nuestras estructuras en el canal, siempre está la posible amenaza de una agresión por la vía aérea. Uh-huh. Mire, vamos a hablar del caso de Ucrania. En Ucrania, que es un teatro de operaciones, Ucrania es un teatro de operaciones
de un conflicto entre Rusia y la OTAN. Sí. En ese teatro de operaciones, nosotros podemos ver el papel relevante que han tenido unos aparatitos, drones. Sí, hombre. De bajo costo, pero de una tremenda letalidad. Y ese aspecto, ¿por qué no? Si hay alguien que tiene la intención, la motivación de dañar nuestra estructura, pudiese aprovechar ciertas vulnerabilidades del espacio aéreo. Sí. Para tal fin, entonces, ¿qué se debe hacer? Pues el Estado debe desarrollar tecnologías para poder responder, enfrentar este tipo de amenazas. ¿Qué otro tipo de vulnerabilidades que eso han sido víctimas hasta las grandes potencias? Los ciberataques. Los ciberataques hoy día por vía del internet, nosotros somos susceptibles de sufrir Radio ataques Gal. a nuestra seguridad y por supuesto en la estructura del canal no escapa a ello. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que las autoridades deben tener una robusta estructura, siempre actualizándose, siempre buscando cooperación internacional, porque, digamos, es una cosa que no se puede tapar con la mano, el hecho de que países como Israel, como Estonia, Rusia, son países que manejan un nivel de defensa y seguridad cibernética muy fuerte, muy interesante, y que vale la pena siempre la asesoría a través de la cooperación, poder robustecer las capacidades locales. Sí. Entonces, ¿qué otra cosa? Si usted me pregunta a mí, dije, bueno, el canal de Panamá pudiera recibir el ataque de Cuba o de Nicaragua, yo diría que es improbable. No significa que sea imposible. Pero por supuesto, para eso existen agencias de inteligencia. Yo sé que la palabra puede ser un poco ofensiva. Hablar de militar y hablar de inteligencia son para ciertas personas puede de cierto grado de susceptibilidad, sobre todo en nuestro país, que constitucionalmente Panamá decidió no tener la capacidad militar de protegerse, ni el país, y por supuesto no hay sitios de defensa militar en el canal. Esa es la decisión del pueblo panameño. Okay. ¿Es la mejor decisión? Pues no lo sé. Okay. Yo creo que esa es una pregunta que cada panameño tendría que hacerse. Por supuesto. Porque esa decisión fue tomada al calor de una situación que no es la más afortunada, porque las estructuras militares, entiéndase bien, no están hechas para gobernar, están hechas para defender el país. Sí. Y si una estructura militar se sale de su rol, ya, entonces no significa que esté bien. Pero su naturaleza profesional es la de defender de ataques externos a las naciones. Y eso es lo que es técnicamente. Sí. Pero Panamá decidió no tener esa estructura. Doctor, ¿y qué abre la puerta para terminar la idea, sí, don Eduardo? ¿cómo no? Cuando usted deja de tener, cuando usted renuncia a ese derecho, digamos, no al derecho, a las capacidades, usted renuncia a las capacidades de defenderse y tiene un convenio internacional, usted tiene una obligación internacional, que es el Tratado de Neutralidad, que dice que para la defensa del canal existirán sitios, fuerzas, etcétera. Y si usted no está cumpliendo, pero hay otra parte dentro de ese pacto, ya que sí tiene la capacidad, ¿qué usted cree que va a pasar? Sí. Cada quien debe responderse, ¿no? Sí, sí. Entonces, si no tengo esa capacidad, pues ¿quién sí va a hacer uso de esa capacidad? Ok. Doctor, tenemos dos preguntas. Una está Rubén en la plataforma con una. Adelante, Rubén. Sí, ¿qué tal, licenciado? Siempre que hay una situación de seguridad, digo a nivel local, por ejemplo, se da, qué sé yo, una situación de violencia, se mandan rondas policiales, retenes, para un poco
dar a entender la presencia de la policía en el lugar. Ahora nos vamos a este plano en que en medio de esta coyuntura, con todo lo que se dice a nivel diplomático de Estados Unidos, se da una presencia de soldados aquí, en Panamá, aun cuando se dice que no hay bases militares y que no la van a establecer, y que se ha dicho que son operativos post-Panamá, operaciones en materia de seguridad. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo la gente puede entender esto? Porque el que no sabe, lo primero que piensa es, bueno, vuelven los militares estadounidenses a Panamá. En medio de esta coyuntura se da la presencia de militares de Estados Unidos acá en Panamá. Es como una propaganda que se está vendiendo por parte de Estados Unidos. Sí. Se captó. Okay. Te escucho. Sí. Voy a tratar de responder con base a lo que me pareció comprender. Mire, una cosa es tener presencia humana de soldados en Panamá, y otra cosa es que la seguridad escale, o sea, que el nivel de seguridad escale. Cuando se habla en el canal de Panamá, en el Tratado de Neutralidad, no sé si ustedes han tenido oportunidad de revisarlo, se hablan acerca de bases y sitios de defensa. Cuando se habla de bases y sitios de defensa, estamos hablando de una serie de estructuras, de tecnología que está para la identificación y la reacción en caso tal de una amenaza. Se necesitaría la reactivación de esos sitios para la defensa en caso tal de que estuviésemos hablando de bases militares. No quisiera entrar en un tema de minimizar el asunto de la presencia, porque al final yo creo que esto le ha servido más al discurso interno que tiene el presidente de los Estados Unidos con su gente, sí, de que ya mandó tropas. Esa era la línea que quería que desarrollara. Cuando usted manda 3 soldados, pues ya mandó un contingente de 3 soldados, y eso no significa que el nivel de seguridad haya escalado. Panamá, yo creo que tiene dentro de sus limitaciones, como ya expresé anteriormente, de no tener la dimensión de defensa militar, no la tiene, pero a pesar de eso tiene una dimensión de seguridad corporativa y de defensa en seguridad pública bastante buena, que desde que el canal está en posesión, en manos de la administración, pues yo creo que Panamá lo ha venido haciendo bastante bien. Independientemente del tipo de gobernantes, las estructuras que están ahí han venido funcionando bastante bien, sí, bastante cooperantes con otros países, porque acuérdense que el canal de Panamá no es solo de interés de los Estados Unidos. El canal de Panamá en su operación es de interés de la mayoría de sus usuarios, y hay una enorme cantidad de usuarios. Por lo menos usted ve que los que se han adherido al protocolo de neutralidad de Panamá, casi todos los países de América, ¿no? Y eso me trae a colación el hecho de que se ha dicho de que, hombre, pero mira, China no se ha suscrito al protocolo de adhesión. Uh-huh. Pero China, acuérdense que China tiene una condición. China tiene un conflicto con lo que ellos consideran una provincia rebelde, Taiwán. Sí. Entonces, Taiwán resulta que en su momento, cuando Panamá, miren la importancia que tiene el liderazgo nacional, la importancia que tiene ver las cosas no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista geopolítico y de las relaciones internacionales. En su momento, Panamá reconocía a Taiwán como un país independiente, y Taiwán había suscrito el protocolo de neutralidad de Panamá. Uh-huh. Pero como está Taiwán, China dice, hasta que Taiwán no salga, y esa diligencia aquí le toca hacerla, hasta que Taiwán no salga de ese protocolo, China, que tiene toda la voluntad de respetar y de adherirse
al protocolo, no lo va a hacer. Esa es la postura política de China. Entonces, la pelota en manos de quién está. Y tiene mucho que ver con cuando tú manejas un país, tú tienes que manejarlo con pinzas, porque lo que tú crees que estás haciendo algo positivo, romper relaciones con Taiwán y buscar relaciones con la China continental o China comunista, ya tiene una consecuencia que ahora en esta guerra comercial sale este factor como uno de los puntos a criticar. Pero China no está adherido al protocolo. Pero solamente para... Sí. Esta intervención es solamente para estimular un poco la criticidad, ¿no? En el pensamiento del panameño. Acá hay otra pregunta. Pastora Portugal. Buenos días, licenciado. Una pregunta. Uno de los reclamos del presidente Donald Trump es sobre que él consideraba que no se le debía cobrar peaje a sus naves de guerra, pues porque según él era muy exagerado. Pero el Tratado de Neutralidad establece que ellos tienen paso expedito en caso de ser necesario, pero no establece que un país se exime, se exonera de los peajes. Aunque esto no tiene que ver tanto propiamente con seguridad, sí propiamente dicho, ¿qué opina usted de esto? Se viola el Tratado de Neutralidad, claro, en ese caso, y esto entonces afectaría la seguridad económica de Panamá, que sería otro tipo de seguridad. ¿Qué me dice al respecto? ¿Cómo me lo aclararía usted esta situación? Bueno, no, aclarársela no puedo, porque es muy difícil intentar aclarar, digamos, las pretensiones de una persona que da la impresión de hacer tiros omnidireccionalmente y en completo desorden. Uno pareciera que no está viendo. Mire, vamos a analizar un poquito el tema para decir, de alguna forma puedo contestar. Cuando él también anunció, sacó un tablero con una lista enorme de países a los cuales estaba aplicándole un arancel, creo que en ese momento era del 25%, Donald Trump, de alguna forma, a mi juicio, él tiró un trasmayo, ¿ya? Ahí tiró el trasmayo, y él recogió una enorme cantidad de países que estaban dispuestos a genuflectar, a negociar, a pedir, a suplicar. Hey, mira, entonces él se dio cuenta del enorme poder que tenía con este tema en algunos países. ¿Ya? Entonces, si usted me dice a mí que esa es una especie de amague y recogió algo, bueno, en el caso de su pregunta, también puede ser un amague. Yo tengo la confianza, me toca porque no hay de otra. Yo tengo la confianza de que el administrador del canal de Panamá, nuestros gobernantes, el equipo que es el que da la cara internacional, el equipo de relaciones exteriores en Cancillería, todos van a realizar el trabajo que nosotros los panameños esperamos. Lo que sí es importante, y quisiera utilizar estos pocos minutos, y muchas gracias por su pregunta, licenciada Pastora, es que yo pienso que los panameños, este tema es muy apasionante. Este tema es muy apasionante y además de apasionante, es un tema que se presta para lo que es los reclamos internos en materia de la política criolla, ¿no? Sí. Radio Hogar. Sin embargo, es un tema de suma relevancia. Y yo considero que nosotros los panameños debemos tratar de mantenernos informados, darle seguimiento, escuchar sobre todo estas personas que han tenido la experiencia de administrar, de negociar el Tratado de Neutralidad, leer un poquito de historia, valorar un poquito eso, entender un poquito lo que significa la autodeterminación, la independencia. ¿Ya? Independencia significa también no depender militarmente de otro, ¿ya? Claro. Y en este caso uno tendría que preguntar, ¿es realmente, si nosotros hiciéramos una fórmula algebraica, digamos, soberanía es igual a autodeterminación más
más independencia. Pero resulta que nosotros no somos completamente independientes. ¿Podemos entonces decir que tenemos soberanía? No. Entonces hay que hacer esa reflexión como ciudadano, como panameño. Hay que orientar a nuestros hijos, porque una de las cosas más importantes que tenemos nosotros es hacer una tradición, traditar todo este sentimiento de patria de generación en generación, una cosa que cuando se obtuvo el canal ya nos olvidamos de eso y no sé en qué nos empeñamos, y ese sentimiento se fue poco a poco perdiendo, y rescatarlo es sumamente importante para nuestra identidad como nación, y en este caso para hacer justo reclamo de las reivindicaciones nacionales, en este caso la soberanía sobre el canal de Panamá. Un oyente que está con nosotros desde 1977 me dice, un oyente muy fiel a la emisora, indica que 500.000 soldados no impedirán un ataque al canal, lo impide la neutralidad. Ya ha explicado aquí el licenciado Alvarado qué es la neutralidad y qué implica la neutralidad y las responsabilidades que tenemos como país en cuanto a ese tratado de neutralidad. Y la pregunta final que le tengo, porque se nos acabó el tiempo, solo nos quedan 2 minutos y todavía hay que despedir. Usted ha tenido experiencia como comisionado en el Servicio Nacional Aeronaval de ejercicios, al menos de relación con militares estadounidenses en la carrera suya aquí en Panamá. O sea, que no es de extrañarnos verlos aquí en gestiones alguna del ejército estadounidense. Adelante. No, para nada. Mire, yo le voy a decir, cuando mencionaba que hay elementos del país que han estado siempre dándole seguimiento al tema de la evaluación de amenazas, preparándose, haciendo ejercicios, yo tengo que señalarle que en nuestro país se realiza prácticamente cada año un ejercicio que se llama Panamax. Sí. Eso en realidad pasa muy desapercibido, quiero que sepan, muy desapercibido. Precisamente, yo creo que lo han venido haciendo así con poca publicidad, es para evitar el escarnio público, la crítica pública de que el militarismo que está volviendo. Ese no es el asunto. El asunto es desarrollar las competencias para que, si se da el caso, tener la capacidad de una respuesta inmediata y efectiva en la protección del canal de Panamá y todas sus instalaciones. Y eso significa no solamente el ejercicio de los estamentos de seguridad y de otras instituciones que están relacionadas a este asunto, sino también la participación de otros países que hacen parte del protocolo de adhesión y que, por supuesto, en un caso tal deberían ser garantes para la protección del canal. Y eso se ha venido haciendo, y yo creo que muy por el contrario, en vez de avergonzar y tratar de opacar esa práctica, yo creo que se debe, al contrario, se debe hacer más público, se debe invitar a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda sentirse, digamos, con esa certeza, con esa seguridad, y ven acá, nuestra gente se está preparando en caso tal, y sientan ese orgullo, ¿no? Ese orgullo de que nosotros no es que tengamos el arsenal de misiles y tanques ni aviones de combate, pero dentro de nuestras capacidades estamos haciendo lo necesario para proteger nuestro canal de Panamá. Nuestro canal de Panamá. Agradecemos a don Víctor Alvarado, comisionado en retiro del Servicio Nacional Aeronaval. Me han enseñado a decir esto. Yo decía que era excomisionado. Decía, no. Yo soy comisionado en retiro. Ahí está, porque se lo ganó con mucho trabajo. Lo conocemos desde hace muchos años y sabemos lo empeñado que es y lo estudioso que es de la realidad nacional. Por eso lo invitamos a este programa. Gracias, don Víctor, por su tiempo. Gracias por saber que lo tenemos a mano, y cualquier necesidad vamos a seguirle consultando sobre esta situación. Nos ha aclarado mucho de todo esto, ¿no? Para estar con la información necesaria para poder tomar decisiones.